vamos a empezar a hablar sobre los atributos de Dios. ¿Qué dice Dios de sí mismo? El domingo pasado hablamos sobre el conocimiento de Dios. ¿Cómo es que conocemos de Dios? Y hablamos de la incomprensibilidad, del lenguaje antropomórfico, de la forma en la que definimos a Dios, vía negación, vía afirmación, etc. Nos enfocamos a ver cómo es que sabemos o conocemos algo de Dios, pero ahora vamos a empezar a analizar algo que Dios dice de sí mismo y que es muy importante entender, sobre todo por el conflicto que aparentemente genera entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. El tema de hoy es monoteísmo. Y seguramente todos están familiarizados con esa palabra, ¿verdad? Mono, de uno solo, y teísmo o teos, viene de teos, de Dios. Un Dios. Creemos en un Dios. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento lo afirman. Así que necesitamos analizar esta parte porque muchos, principalmente judíos ortodoxos o ateos, consideran que el Nuevo Testamento contradice totalmente la enseñanza del Antiguo Testamento. Así que cuando hablamos sobre el Dios de la Biblia, lo primero que hay que definir es que Dios deja en claro que solo hay un Dios. Y que nosotros cristianos, a pesar de que adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, somos monoteístas y hay que entender por qué y en qué nos basamos. Y este es el preámbulo para hablar de la Trinidad, tema que hablaremos el próximo domingo si Dios quiere. Pero por lo pronto, el día de hoy vamos a enfocarnos en ver cómo conciliamos el Nuevo y el Antiguo Testamento y cómo en ambos casos el monoteísmo es afirmado en la Escritura. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, en la Reina Valera 1960. Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es un punto distintivo. Cuando analizamos las distintas creencias o religiones que hay, tú analizas históricamente en los tiempos en los que fue escrito la Biblia, específicamente Deuteronomio, las civilizaciones eran principalmente, o todos los registros que tenemos es de un politeísmo, muchísimos dioses. Un Dios para la fertilidad, para el bienestar, para la paz, para la guerra, para la lluvia, para la siembra, para todo. Dios es para todo. Históricamente, Israel, hablemos de los hebreos en este contexto, en cuanto a los hebreos y a los israelitas, se identificaron en medio de tantas civilizaciones y naciones que había. Ellos se identificaban principalmente por el monoteísmo, hablar de un solo Dios. Para aquel entonces eso era algo muy radical, algo totalmente extraño, porque todas las naciones alrededor de los israelitas eran politeístas y estaban acostumbradas a vivir la vida cotidiana basadas en el politeísmo, en tratar de agradar a las distintas deidades. De aquí viene la idea de un templo, que lo he mencionado en otras ocasiones. Sabemos con registros históricos muy antiguos de la existencia de templos o lugares donde se comunican con los dioses. Y la idea es que estos dioses que gobiernan sobre algún aspecto en particular del universo, para poder interactuar con los humanos requerían de un punto en común donde pudiesen hablar. Y la ayuda que estos dioses daban no era gratuita, sino que tenía que generarse un intercambio. Tú tenías que darle algo a esa deidad y esa deidad te daba algo. Tú asistías a algún templo o algún lugar específico, tenemos en el caso de los filisteos el templo de Dagón, donde tenías que llevar ofrendas para ese dios, que era una especie de regalo, que en el contexto egipcio tú llevabas alimento a los dioses egipcios y los dioses egipcios dependían en una, relación ganar-ganar entre los humanos y las deidades. Los humanos les llevaban cosas que los dioses necesitaban para vivir, para comer, y los dioses daban a los humanos una especie de favor o bendición. Entonces,
la idea de tener una relación con un Dios no era algo nuevo en el sentido de este intercambio que había para obtener algún beneficio. Lo que sí era nuevo era la idea de que solo había un Dios. Entonces, en lugar de tener múltiples lugares o múltiples deidades a quienes pedirle favores a cambio de beneficios, el Dios de la Biblia se manifiesta como un solo Dios. Y al decir que es un solo Dios, esto implica que cualquier otra cosa que tú pretendieras adorar, cualquier otra imagen, deidad, persona, lo que fuera, representaba un problema para con el único Dios verdadero que existía. Entonces, vamos a Deuteronomio 32, 39, donde Dios mismo dice de sí mismo, voy a leerlo en la NBI, dice: vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Así que con estas palabras, Dios no nada más deja en claro que es el único, sino que todo procede de Él. Así como la vida, la muerte, las heridas, la sanidad, y nadie puede librarse de su poder. Es decir, no hay nada en el universo que esté fuera del control divino. Así que no nada más nos dice que es un solo Dios, sino que todos estamos bajo su poder. No hay nadie mayor a Él. Ahora, cuando vemos en el Antiguo Testamento específicamente cómo estos hombres, al recibir la revelación de parte de Dios de que hay un solo Dios, vemos el conflicto tan grande que tuvieron en llevar a la práctica el conocimiento que recibieron. Porque podríamos decir nosotros que los israelitas siempre fueron monoteístas. Pero en un sentido práctico, eso no sería del todo correcto, ¿verdad? Porque si vemos todas las veces que practicaron la idolatría, creo que es más el tiempo en que fueron idólatras que el tiempo en que fueron fieles a Dios. Así que no decimos que los israelitas eran monoteístas necesariamente en su práctica, sino en lo que Dios había revelado de sí mismo a ellos. Si Dios se reveló como el único Dios verdadero y Dios deja en claro que no hay otro Dios fuera de Él y que nadie se libra de su poder, entendemos que en las ocasiones en que vemos en el Antiguo Testamento donde los israelitas caían y adoraban a otras cosas, eso era un pecado, eso era una falta ante la revelación que Dios hizo de sí mismo. Porque cuando Dios te da información acerca de Él y información de este tipo, soy el único, nada de mí, nada hay fuera de mí y todos están bajo mi poder, eso conlleva una responsabilidad para el que lo oye. Porque si ya se te reveló que solo hay un Dios y tú sigues tratando de adorar o obtener cosas por medio de otras supuestas deidades, tienes un problema con el creador del universo. Lleva una responsabilidad la información que recibes. Por eso, mientras más estudiamos sobre quién es Dios y cómo es Él, más responsabilidad tenemos. Porque lo que hagamos de manera errónea o de manera contradictoria a lo que Dios ha revelado ya no tiene excusa. ¿Se acuerdan que en la revelación natural y general vimos que podemos llegar a la conclusión de que hay un Dios, pero no nos dice nada sobre su carácter? No nos dice nada acerca del Dios mismo. Pero cuando recibes la revelación especial, tienes información acerca de cómo es, y eso conlleva más responsabilidad. Así que, ante la dificultad que presentaban los israelitas, en medio de naciones politeístas, vemos que Dios hace un énfasis muy particular en que siempre tengan grabada la idea, el concepto, la revelación de que Dios es uno solo. Vamos a Deuteronomio 6, versículo 4 al 9, nueva versión internacional. Deuteronomio 6, 4 al 9, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y les atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y les escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué tanto énfasis? Porque era fundamental que, al contrario de todo lo que han vivido y de todo lo que han aprendido, solo hay un Dios. Y para transmitírselo a sus hijos, los padres tenían la responsabilidad de transmitir esta verdad.
y que constantemente se la estuvieran repitiendo. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué actividad queda omitida al nombrar estas? ¿Hay algo que quede fuera, alguna excepción de comportamiento que implique que no tienes por qué repetírselas a tus hijos? Fíjate, estando en tu casa. Bueno, cuando no estés en tu casa es andando por el camino, ¿verdad? Cuando regreses al acostarme y al levantarme, siempre me acuesto y me levanto. Siempre estoy en mi casa o ando por el camino cuando me voy de mi casa. Así que Dios está diciendo que siempre, siempre les debes repetir que solo hay un Dios y que a Él solo debes amar. Ahora, cuando les dice semejante información, además dice de que tú se la estás repitiendo, dice el versículo 8, las atarás como una señal en tu mano y estarán en como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es algo que constantemente debes estar leyendo. Así que el enfoque es, esto tienes que recordarlo siempre, 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 porque ellos en medio de tanto politeísmo, es muy fácil que la vida diaria y cotidiana de los demás te arrastre a comportarte como ellos. Ahora, hoy en día decimos que el politeísmo es algo muy extraño, ¿no? Y quizás en México lo vemos como que las culturas indígenas o la gente de antes. Pero aunque no sea declarado abiertamente la vida de alguien como politeísta, en la práctica es lo más común que hay. Porque cuando tratan, sobre todo, quizás el ejemplo más claro, aunque nuestros amigos católicos aseguran que no son politeístas y que solo hay un Dios, en la práctica, ¿cómo se comportan? Si una muchacha soltera quiere conseguir hombre, ¿a quién le debe de pedir? A ver, las muchachas experimentadas, ¿no? Ay, no se hagan, ¿a poco nunca? ¿A quién? San Antonio. ¿Y sí funcionó? ¿Y no, quién no se supone que también es San Judas Tadeo? No, tienen que ponerlo de cabeza, algo así, no me acuerdo. Pero es muy común entrar a un negocio y ves la oración del trabajo, ¿verdad? O ves imágenes, la guadalupana. O te vas y encuentras a una especie de señor gordito sentado, un Buda, con moneditas que supuestamente son de oro, ni oro es, pero se supone que eso es lo que representan. O tienen manojitos de ciertas plantas en la entrada. Ciertas cosas que según ellos les asegura que al tenerlas les va a beneficiar en esa área en específico. Vemos cómo el politeísmo, aunque no está declarado abiertamente en nuestra cultura, porque se supone que la gran mayoría de los mexicanos son católicos y son monoteístas, en la práctica te das cuenta que no es así. Se postran ante cosas que no debieran postrarse. Tienen imágenes de muchas cosas que no debieran de tener. Y hay argumentos muy comunes de parte de un católico bien informado. Porque muchos se dicen católicos y no, en la práctica no lo son, ni idea tienen del catolicismo. Pero los católicos que sí están bien informados, claramente te van a decir que ellos no creen en distintas deidades y que el gran repertorio de santidades que tienen no son dioses. Pero si nos vamos a la gente común que en fechas particulares hace honores y celebraciones a distintos santos o personajes, vemos claramente el mismo comportamiento que está registrado en las personas del Antiguo Testamento. Tratan de obtener algo de alguien o algo que no es Dios. Tratan de obtener algo dando algo. Entonces, Jesucristo en el Nuevo Testamento se fue todavía a un punto más detallado cuando nos dice que no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No puede servir a dos señores. Y ahí te pone como base nuevamente el politeísmo. Tú crees que hay un Dios, pero no le sirves, porque le sirves al Dios de las riquezas. No puede servir a dos señores. Y en nuestra cultura, específicamente en Nuevo León, esa deidad del dinero es muy común entre los regimontanos, porque es a quien más le sirven. La mayor parte del tiempo trabajan o se enfocan en trabajo o están pensando en generar más trabajo o dinero. Descuidan a la familia, descuidan todo lo que tienen con tal de prosperar y ser alguien en su trabajo. Y eso es idolatría.
Así que cuando hablamos del monoteísmo, en términos bíblicos, estamos hablando de lo que Dios dice de sí mismo y no nos estamos enfocando en el comportamiento de aquellos que lo escucharon o que aseguran ser monoteístas, que muchas veces en la práctica no lo son. Aquí cuando Dios asegura o pide que debes de recordárselo a sus hijos, deposita una responsabilidad muy grande en los padres, que por consecuencia al no hacerla, acarrean consecuencias para con el único Dios verdadero. ¿Te fijas? Todavía no vamos a entrar a la doctrina del pecado y definirlo bíblicamente de forma sistemática, pero sabemos, o adelanto un poco, que pecado es hacer aquello que no es lo que se supone que debieras hacer, errar al blanco. Cuando Dios te dice que algo debe de ser de cierta forma y tú no lo haces, eso es pecado. Cuando alguien le dedica su esfuerzo, su tiempo, su vida a algo que no sea el único Dios digno de recibirlo, estás en pecado. No estás haciendo lo que se supone que debieras hacer. Ahora, el primero de los 10 mandamientos, Éxodo 23, dice, no tengas otros dioses además de mí, dice la NBI. La Reina Valera 60, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Y aquí es un mandato claro, diciendo que solo hay un solo Dios. Pero lo menciono porque algunos han llegado a la conclusión de que los cristianos no pueden cumplir con este mandamiento. Muchos al ver el Nuevo Testamento y ver cómo se habla de Dios de forma diferente en el Viejo Testamento, en el Viejo Testamento siempre se habla de Dios como uno. Y en el Nuevo Testamento hablas de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El lenguaje cambia radicalmente. En lugar de referirse de una sola manera a Dios, se le refiere de 3 formas distintas. ¿Los cristianos son monoteístas o no? Porque ya no hablan de uno solo, sino de 3. No hablan de un solo nombre, sino de 3. Y los cristianos aseguran que estos 3 son distintos entre ellos mismos. Así que cuando hablamos de monoteísmo, tenemos que decir que los cristianos también somos monoteístas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, afirmamos los cristianos, son un solo Dios. El concepto de la Trinidad es uno de los más complejos de asimilar, sobre todo si partes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nuestros amigos judíos ortodoxos rechazan totalmente el Nuevo Testamento al asegurar que no está cumpliendo el principal punto de la revelación que Dios da al hombre, decir que Dios es uno solo. Nosotros decimos que son 3, pero no 3 dioses, sino 3 personas. Así que hay que entender cómo es que el cristiano justifica, que lo veremos más a detalle, la explicación más clara en el tema de la Trinidad el próximo domingo, pero hoy vamos a hacer una aproximación a ver cómo el Nuevo Testamento se mantiene con la postura monoteísta que Dios reveló de sí mismo y al mismo tiempo nos asegura que hay 3 personas en Dios. Así que, dado que en el Antiguo Testamento se hace mucho énfasis en la exclusividad, en la unicidad, un solo Dios, en el Nuevo Testamento vamos a empezar a leer Juan 1, del 1 al 3, donde se introduce la idea distinta a la que se manifestaba claramente en el Nuevo Testamento de una especie de persona distinta a Dios, pero que también es Dios. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, cuando nos habla del verbo, ya lo he explicado muchas veces, la palabra griega es logos, de donde se deriva la palabra lógica. La palabra logos se traduce al español como palabra o discurso, pero el diccionario Helps lo traduce así, es una palabra, pero no en el sentido de la palabra que dijiste, sino en la palabra como la expresión del pensamiento. Es decir, tú no tienes forma de saber lo que yo pienso, ¿verdad? Los pensamientos son invisibles. No hay forma de que sepas lo que estoy pensando. Alguien pregunta, ¿y Satanás sabe lo que estoy pensando? Tampoco. Él tampoco sabe lo que estoy pensando.
La única forma en la que puedas saber qué estoy pensando, ¿cuál sería? Que yo te lo diga. Ese es el enfoque de la palabra logos. Lo que es imposible que tú veas o captes o entiendas por ti mismo, lo puedes llegar a entender o a percibir, a comprender por medio de lo que yo te diga. Así que cuando habla de Jesús como el logos, como la expresión del pensamiento, algo que es invisible para nosotros, Juan nos está diciendo que Jesús es la forma en la que comprendemos quién es Dios. Cuando Él nos dice que Él es el logos, nos dice que el logos era en el principio, era con Dios y era Dios. Y esto puede ser extraño porque dices, bueno, estaba en el principio. Nuestros amigos testigos de Jehová dicen, sí, estaba en el principio. Ellos no tienen ningún conflicto con eso. Cuando decimos, es que el verbo era con Dios, ellos dicen, sí, también era con Dios. Estaba con Él. Y cuando dice el verbo era Dios, ellos dicen, eso ya no es posible. ¿Cómo puede ser Dios y estar con Él? ¿Verdad? Yo no puedo decir que yo soy Hernán y estoy conmigo. Para que alguien o algo esté conmigo no puede ser yo mismo. No sé si me explico. Entonces, cuando Juan nos dice que el verbo era con Dios, sería muy importante entender a qué se refiere, porque cuando está escrito en griego, el idioma griego, koiné, el griego antiguo, utiliza 3 palabras para describir el estar con alguien. Y Juan eligió una de estas 3. Las otras 2 fueron descartadas por Juan y también las pudo haber usado. La primera palabra que en griego antiguo se utiliza para decir que estás con alguien es la palabra sun, S-U-N. En algunas ocasiones las vas a ver como S-Y-N o se podría leer como sin. Y se traduce como estar juntos unos con otros. Por ejemplo, la palabra sinagoga está compuesta por sin y agoga o goga. En griego, sinagoga se traduce como asamblea. Entonces, estaba Jesús en la sinagoga, no hace referencia a un lugar físico, sino ante el conjunto de personas que están unidas unas con otras. Por eso es asamblea. Entonces, el hecho de estar uno junto a otro, reunidos, es una palabra que se utiliza para estar con alguien. Nosotros estamos ahorita en una congregación. Podríamos usar la palabra griega sinagoga para describirnos ahorita mismo. Pero Juan no usó esa palabra para decir que el verbo era con Dios. Juan consideró que esa palabra no reflejaba lo que él quería decir. La siguiente palabra es meta, que se traduce como estar al lado de o en compañía de. ¿Se acuerdan de cuando Jesús predicaba arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? La palabra metanoé es cambiar tu forma de pensar por estar con alguien, de ahí viene meta. Nada que ver con llegar a la meta, Esa no tiene ninguna relación con esto. Aquí meta es estar al lado de alguien. Por ejemplo, no puedo usar la palabra meta para todos nosotros ahorita. La palabra sería sun, estar juntos unos con otros. Para usar la palabra meta, tendríamos que hablar de alguien que camina de la mano junto a otro por una especie de calle. Puedes decir, va uno al lado de otro. No estás hablando de una asamblea, una congregación. Estás hablando de 2 personas que caminan hombro con hombro, uno al lado de otro. Eso es meta y esa es la palabra que también Juan desechó. Dijo, esa no describe la relación entre el logos y Dios. La palabra que Juan usó es del griego pros, que es la palabra base para esta otra palabra griega que es prosopón. La palabra griega prosopón es cara o rostro. Cuando dices estar con alguien y utilizas el griego pros, hace referencia a estar cara a cara con alguien de forma cercana. Y eso no habla de una ubicación física junto a alguien. No estás al lado de él. Cuando Juan dice que el verbo era con Dios, no está diciendo que está a su lado, ni que está en una reunión.
sino que están cara a cara. Y eso hace referencia a una relación cercana. Así que Juan nos está diciendo que el Verbo era con Dios, no que ocupasen un lugar distinto en el espacio y estuvieran juntos, sino que tiene una relación muy cercana, el Verbo y Dios. Inmediatamente después nos dice, y el Verbo era Dios. Así que Juan nos está diciendo dos cosas muy interesantes. El Verbo, Logos, y Dios, los dos son Dios, y al mismo tiempo no son el mismo, ¿verdad? Porque si el Verbo era con Dios y tiene una relación consigo mismo, no puede ser el mismo, ¿verdad? El Verbo era Dios, nos dice que son Dios, pero son distintos. Y este concepto genera mucha controversia, porque ¿cómo puedes entender que alguien es dos cosas al mismo tiempo, distintas una de la otra, pero no dejas de ser tú? Por eso hay que recordar cuando hablamos del tema de la incomprensibilidad, la clase pasada. Si Dios trasciende, está más allá del universo y de las leyes del universo, jamás encontraremos a algo que es igual a Dios, ¿verdad? Nosotros estamos limitados. Somos una persona al mismo tiempo. Yo no puedo hablar diciendo que tengo una relación conmigo mismo y que soy distinto a mí mismo. Yo estoy limitado a un solo ser, una sola personalidad. Hay gente que dice que tiene múltiples personalidades, pero no es lo mismo. En el caso de lo que Juan describe acerca del Verbo y Dios, cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, nos está diciendo que el Verbo no es creado, sino que toda la creación fue por medio del Verbo. Así que nuestros amigos testigos de Jehová dicen, en el principio era Jesús. Sí. Jesús estaba con Dios. Sí. ¿Por qué? Porque Él fue la primera cosa que Dios creó. Por eso ellos aseguran que el Verbo no es Dios. Cuando dice el Verbo era Dios, no puede ser. Son dos. Estaban los dos en el principio. Los dos están juntos. ¿Cómo explicas entonces, cuando lees el Antiguo Testamento, de que Jehová uno es? Dicen, bueno, porque Jesús fue lo primero que Dios creó. Y ya después de que creó a Jesús, le dijo a Jesús, tú crea todo lo demás. Pero ¿qué es lo que dice Juan? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso ya sería un error si nuestros amigos testigos de Jehová tienen la razón. Porque si lo primero que fue creado fue Jesús y luego Jesús creó todo lo demás, no puedes decir que nada de lo que ha sido hecho fue hecho por medio de Él. Jesús tendría que excluirse a sí mismo, ¿verdad? Entonces se vuelve muy complejo entender lo que 3 versículos simples al principio del Evangelio de Juan dicen, porque generan un concepto muy complejo a la hora de explicarlo y sobre todo de entenderlo a la luz del Antiguo Testamento. Entonces, por eso necesitamos profundizar en el tema de la Trinidad para ver cómo se puede describir de forma bíblica cómo la Trinidad sigue siendo un solo Dios. Pero vamos a seguir leyendo, por ejemplo, el caso de Felipe en palabras de Jesús. Juan 14, 8 al 10, nueva versión internacional. Juan capítulo 14, versículo 8 al 10, dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Así que Jesús confirma las palabras de los primeros 3 pasajes que vimos en el Evangelio de Juan. Si me has visto a mí, has visto al Padre. El Logos es la expresión de Dios. Ver a Jesús es ver al Padre. Pero obviamente Jesús no es el Padre, ¿verdad? Ahora vamos a palabras del apóstol Pablo. Jesús es la imagen del Dios invisible. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1,
15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Así que Jesús es la imagen, fíjate bien, es la imagen del Dios invisible. Luego dice el primogénito de toda creación, y es ahí donde dice el testigo de Jehová, ahí está, te lo dije. Es el primogénito de toda creación. Y ellos dicen, es el primero que creó. ¿Verdad? Pero si eso fuese cierto, entonces tenemos problemas con el versículo 16 y 17. ¿Qué dice el versículo 16 y 17? Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Si Jesús fue lo primero que se creó, Él no puede ser anterior a todas las cosas. ¿Verdad? Así que no está hablando de que Él es el Hijo mayor de Dios, el primogénito de toda la creación. Porque la palabra primogénito tiene distintos contextos, sobre todo entre la cultura judía. Ante lo que Dios ha revelado en cuanto a sus reglas, que después veremos, había una regla de que el primogénito es quien recibía doble porción. Se quedaba con mayor parte de la herencia. El primogénito es quien recibía el honor de heredar lo que corresponde al padre. Y en este contexto de lo que está hablando, claramente no está hablando del primogénito como lo primero que fue creado, porque entonces Jesús no podría ser anterior a todas las cosas. Claramente habla en cuanto al heredero de todo lo que ha sido creado. Y eso es algo que vemos claramente en todo el Nuevo Testamento. Jesús va a recibir el reino. Todo lo que tiene el Padre le va a ser dado al Hijo y Él se sujeta al Padre. Así que cuando nos está hablando aquí del primogénito, nos está hablando de la posición de honor que Jesús tiene y que al mismo tiempo Él sigue siendo Dios, la imagen del Dios invisible. Ahora, esto genera un problema cuando leemos el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 20, versículos 4 y 5, Reina Valera 60. Éxodo 20, versículo 4 y 5. Fíjate bien, si Jesús es la imagen del Dios invisible, que dice aquí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si Jesús es la imagen del Dios invisible, y verlo eres ver al Padre, ¿no dijo Dios que no te harías imagen de ninguna cosa y que no te podrías postrar ante ellas ni adorarlas? Dice el amigo ortodoxo, judío ortodoxo, aun si Jesús fuese la imagen del Dios invisible, sería prohibido. No pudiera ser enviado de Dios porque Dios mismo dijo que no te harás imagen de nada. Si Jesús es la imagen, entonces sería idolatría cualquier cosa que Él haga, porque la prohibición es en cuanto a tener imágenes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Desde el cristianismo. Aseguran que no puede ser Dios y luego, si fuese la imagen, pues está prohibido tener imágenes, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo entendemos este mandato? Solo hay un Dios y no puedes tener imágenes de Dios. Sin embargo, vamos a ver la reacción de un judío que conocía perfectamente este mandato. Vamos a Juan 20, versículo 24 al 28. Juan 20, 24 al 28. Tomás, al que apodaban el gemelo, estoy leyendo la NBI, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró
y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Qué significa Señor mío y Dios mío? Sabemos que un judío a nadie le llama Señor, sino solo a Dios. Y jamás un judío adoraría a algo que no fuera Dios, sobre todo un judío que guardaba y observaba la ley como lo hacía Tomás. Así que cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, si partimos del mandamiento que vimos de que no te puedes hacer imagen, no puedes tener un Dios aparte de Jehová, Tomás estaría pecando de idolatría, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no le recrimina ni le evita que le llame así. Tendremos que reconocer que cuando leemos la prohibición de tener imágenes y de adorarlas y postrarte, claramente se define que postrarse o tener alguna imagen de cualquier cosa que no sea Dios es idolatría, ¿verdad? Para empezar, ¿cómo podrías tener una foto de Dios, ¿verdad? O una imagen de Dios? Pero vamos a Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13 dice, y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que aquí hay una adoración clara al Padre y al Hijo. Toda la creación, no hay prohibición de parte del Padre, ni trata de evitarlo el Hijo. Tenemos en contraste que cuando Juan en el propio Apocalipsis trata de adorar a un ángel, el ángel le dice, alto, no hagas eso. Yo soy un consiervo tuyo. Y sin embargo Jesús no hizo eso. Jesús no detuvo la adoración que se le presentaba. No detuvo ninguna de las cosas que, si Él no fuese Dios y lo hacían para con Él, sería idolatría. Vamos a ver otra referencia de Jesús, Mateo 9, 1 al 7. Mateo 9, 1 al 7 dice, subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron a un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. ¿Sí entiendes por qué blasfema? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios, verdad? Así que si Jesús asegura que puede perdonar los pecados de alguien, Él mismo se está diciendo Dios. Dice el versículo 4, como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Bueno, hagamos una pausa y pongámonos en el contexto de lo que está pasando. Tú eres un maestro de la ley que conoces la Escritura, dominas la Escritura. Llega alguien que no estudió la ley, que no tiene credenciales, no fue criado ni educado a los pies de nadie que le hubiese enseñado el camino que se le enseñó al maestro de la ley. Y de repente se encuentra una persona que está enferma, se lo llevan porque está paralítico, y en lugar de sanarlo le dice, tus pecados son perdonados. ¿Cuál es la conclusión obvia que sacaría un maestro de la ley? Tú, que es imposible que un hombre perdone pecados. Y además no tiene nada que ver con que esté paralítico, ¿verdad? El hecho de que él le pretenda perdonar los pecados no tiene nada que ver con la sanidad física que necesita. Así que murmuran entre ellos, este hombre blasfema. Es muy claro y evidente que partiendo del Antiguo Testamento llegues a la conclusión de que Jesús está blasfemando. Es imposible que pueda perdonar pecados. Así que Jesús les responde así, ¿qué es más fácil, perdonar los pecados o decirte levántate y anda? ¿Cuál te parece más factible? ¿O son igual de difíciles? ¿Qué ser humano tiene el poder para decirle a alguien levántate y anda? Ninguno. Así que Jesús no está pidiéndoles que escoja entre cuál es el más fácil, sino que determinen ellos, en base a lo que está a punto de hacer, si es posible que Él tenga poder para perdonar pecados. Dice el versículo 5, que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados,
Se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. ¿Qué es lo que demostró Jesús? Que las dos cosas radican en Él: el poder para sanar y el poder para perdonar pecados. Y eso es algo que solo le corresponde a Dios. Así que Tomás, cuando le dijo Señor mío y Dios mío, toda la creación, cuando dicen que el que está sentado en el trono y el Cordero son dignos de recibir gloria, honra y alabanza y el poder, todos ellos pecan de idolatría a la luz del mandamiento de que no te harás imagen y semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Es claro que no, porque están adorando a Dios. Idolatría es adorar algo que no es Dios, como si lo fuese. Pero cuando se adora a Jesús, no estás adorando sino al mismo Dios. Por eso no puedes hablar de idolatría. El punto clave aquí es que tanto Jesús dice de sí mismo como los que lo conocieron que Él es Dios, pero es distinto al que llamamos Padre. Así que hasta lo que hemos estudiado hoy, al hablar de Dios hay dos personas distintas que son un mismo Dios. Pero nos falta considerar otra, el Espíritu Santo. Pero el argumento principal que vamos a tomar para el día de hoy es que el hecho de que Jesús sea anterior a todas las cosas y que todo haya sido hecho por medio de Él demuestra que Jesús no es un ser creado. Y si antes de que las cosas fueron creadas, Él es, ya analizamos en los primeros temas sobre la primera causa no causada, ¿se acuerdan? Si antes de toda la creación ya había algo, ese algo no puede ser creado. Y no puede estar sujeto bajo las leyes del universo. Es atemporal, no le afecta el tiempo. Es inmaterial, no tiene materia. Y no requiere ocupar un espacio en el universo. Así que Jesús y el Padre tienen que ser una sola esencia. Si hablamos de algo que está en todos lados y que creó todas las cosas, no puede haber dos con esas mismas propiedades, ¿verdad? Si Dios está en todos lados porque Él no le afecta el espacio ni necesita materia, si está en todos lados en todo tiempo porque tampoco le afecta el tiempo, no puede haber dos como Él, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Porque si hay alguien que está en todo y hay otro que también, es imposible que uno esté en todo. Bueno, déjame explicarlo tratando de dibujarlo, porque en palabras se puede ser muy revuelto. Tienes que esto es todo, ¿verdad? Todo. Y tienes a un Dios que dice que está en todo, al mismo tiempo en todo lugar. Ok. ¿Puedes tener dos que están en todo? ¿Puedes hacer esta división? Tengo a dos que están en todo. Y el Padre, es distinto del Hijo. No son el mismo. Ahora, si el Padre está en todo y el Hijo también, y son distintos, ¿se puede? No se puede. Porque si el Padre está en todo y el Hijo también, el Padre no está en el Hijo porque son distintos. Y si no está en el Hijo, no está en todo. ¿Verdad? ¿Sí me entienden? Solo puede haber un todo, un omnipresente. ¿Verdad? Si dices que tienes dos o más, no se puede, porque aquí no está en o no está en y ya no es omnipresente. Ahora, omnisciente. ¿Puedes tener dos seres omniscientes? No, tampoco. Porque si Él sabe todo, pero Él no es el Hijo, no sabe lo que el Hijo hace. ¿Verdad? Entonces, ya no sería omnisciente si hay otro que no es el mismo. Y al revés, solo puede haber un ser que lo sabe todo y que está en todo. ¿Verdad? Ahora, ¿todopoderoso?
¿Puede haber dos todopoderosos? Supongamos que sí, que hay dos. Y él dice voy para acá y él dice voy para allá. Si los dos son todopoderosos, ¿quién puede más? Si él quiere irse para acá, ¿este puede evitarlo? No, entonces no es todopoderoso. Sí, entonces este no es todopoderoso. Por consecuencia no puede haber dos todopoderosos. ¿Me explico? Solo puede haber uno. Eso es lo que trata de explicar Juan. Eso es lo que explica Jesús. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero no son dos, porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu son anteriores a todas las cosas. Esta es la conclusión a la que llega cuando hablamos del concepto de la Trinidad. Son distintos, pero uno. No puede haber más de un Dios. Así que cuando Dios dice que solo hay uno, hay que analizar a profundidad esas palabras. Cuando el Antiguo Testamento habla de Dios, hay que analizar con cuidado esas palabras para ver si realmente el Nuevo Testamento está metiendo un concepto que jamás se mencionó en el Antiguo Testamento. Si realmente el Nuevo Testamento está contradiciendo y cambia la idea de que solo hay uno, no pudiese ser confiable. ¿Me explico? Es como si alguien saca el Antiguo Testamento y alguien dice, pero ahí te va una nueva versión y le mete un montón de cosas que no tienen nada que ver con el nuevo. Perdón, con el antiguo. ¿Qué tan confiable puede ser? ¿Se acuerdan cuando analizamos la Escritura en cuanto al tema de ortodoxia, que tiene que ser constante en todos los libros de la Escritura? Si el Nuevo Testamento mete o filtra un concepto que no existía en el Viejo, ¿qué confianza podemos tener de que es palabra de Dios si no es constante con todo lo que ha sido revelado? Por eso, no sé si concluyas conmigo que necesitamos explicar de manera clara, no fácil, pero de manera clara, cómo es que el Nuevo Testamento revela a Dios. El Antiguo Testamento nos da ciertas evidencias que les voy a adelantar. Nos habla de el ángel de Jehová, ¿verdad? Nos habla de la palabra de Jehová. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Samuel? El Antiguo Testamento dice que la palabra de Jehová se apareció a Samuel. Y eso genera un problema. Veamos en términos claros más simple con la zarza. Si Dios habló con Moisés a través de la zarza, ¿verdad? Nuestros amigos griegos, cuando hablan de Zeus, su principal deidad o el rey de los dioses, ellos dicen que ese Zeus pues casi tuvo sexo con todo lo que se moviera. Quien haya estudiado se va a dar cuenta que así fue, ¿verdad? Casi con todo lo que a él se relacionaba sexualmente. Y la idea es que en el monte Olimpo, y lo voy a explicar porque muchos cristianos piensan que así sucede con Dios. Tú tenías una especie de montaña que era lo más alto que había en la tierra, donde en la cúspide tenías una especie de templo donde estaba Zeus. Y ahí tenía su trono y su concilio con los demás dioses. Tenía hermanos, hijos, y si te vas más atrás, pues Zeus era hijo de Cronos y te vas a otros conceptos más allá. Pero veamos el ejemplo de Zeus. Zeus, cuando visitaba a los mortales, dejaba solo su trono. El trono quedaba solo. Y Zeus, para poder tener relaciones con cualquier cosa que quería tener, tomaba una especie de forma física. Un cisne o forma humana, etcétera, etcétera. Pero cuando Zeus bajaba, vamos a poner a Zeus aquí, el trono de Zeus quedaba solo, ¿verdad? Ahora, cuando Moisés es llamado y está cerca del monte Sinaí y ve una zarza ardiente y Dios le habla desde la zarza, ¿qué pasó con el trono de Dios? ¿Quedó solo? ¿Porque Dios bajó a hablar con Moisés?
Ok, una cosa que Zeus no tiene es la omnipresencia. Dios sí. Así que entiende, cuando Dios habla con Moisés desde la zarza y ve una zarza ardiente que no se consume, o sea, no se chamusca, y se acerca a Moisés y Dios le dice, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Y Dios habla con Moisés, ¿qué pasaba en el trono de Dios? ¿Se quedó solo? No, porque es omnipresente. Pero si es omnipresente, ¿cómo lo hizo para estar en una zarza? ¿Mm? Fíjate, muchos cristianos dicen, en el culto vamos a hacer que la presencia baje, ¿verdad? Y algunas veces, no sé si te tocó o te pasó por la mente esa pregunta, decía, bueno, cuando todos los domingos los cristianos se ponen a adorar y se ponen a pedir que la presencia baje, ¿a quién le hace caso Dios? Es decir, al que cante mejor, centrémoslo nada más aquí en Nuevo León. Entonces dicen, vamos a hacer que la presencia baje. Y ellos aseguran, Dios estuvo con nosotros hoy. Y todos los demás nos agüitamos porque no estuvo con nosotros. ¿Sí? Dios elige y dice, bueno, pues ahora le toca árbol plantado y luego mañana, y hace su agenda. ¿A qué se refieren? Porque muchos cristianos dicen, no, sí, Dios vino y nos visitó, y tienen esta forma extraña de pensar que Dios bajó como Zeus y los privilegió a ellos y a otros no. Para empezar, si Dios es omnipresente, pero se puede manifestar de forma delimitada en una zarza, o como cuando habló con Abraham, un varón que habló y platicó con Abraham, ¿el universo se quedó solo porque Dios vino a hablar con Abraham? No. Esa es la clave que nos lleva a comprender la conclusión a la que llegaron Juan y muchos en el Nuevo Testamento. Dios no dejó de ser omnipresente y al mismo tiempo se manifestó de forma muy particular, limitada, ante alguien. Y es exactamente lo mismo que dice el Nuevo Testamento con respecto a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Ya ha usado Dios otra imagen que sigue siendo el mismo Jesús, aunque con otra forma. La zarza, el ángel, el varón con el que habló Abraham, la persona con la que habló Samuel. Así que no es un concepto nuevo. Lo que pasa es que no es muy conocido o no es analizado a detalle. Para el punto de la clase de hoy, nosotros los cristianos aseguramos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son consistentes en cuanto al monoteísmo, en cuanto a la enseñanza de un solo Dios. Pero en el Nuevo Testamento se revela con mayor profundidad. Una vez que Jesús es revelado, eso muestra mayor detalle y mayor profundidad acerca de cómo es Dios, que no había sido manifestada con tanta claridad en el Antiguo Testamento, pero que sí había sido manifestada. Y con un razonamiento no muy complejo, puedes concluir y determinar cómo es que Dios podía poner de su espíritu en distintos hombres al mismo tiempo mientras hablaba con Moisés. Ya vimos que lo único para que haya un ser omnipresente es requisito que sea uno solo, ¿verdad? Cuando Dios hablaba con Moisés y les dijo, pondré de mi espíritu en ti y en los demás 70, y el espíritu cayó sobre los 70, ¿cómo le hizo? ¿Cómo es que el espíritu puede estar en varios al mismo tiempo? Omnipresente. ¿Eran dos? No se puede. Tiene que ser uno. Así que hay referencias claras en cuanto a la omnipresencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, aunque no habían sido reveladas con la claridad que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Así que cuando te traten de convencer, ya sean los testigos de Jehová o los mormones, que ellos sí son politeístas, ya que creen que hay muchos Jehovás y tú te vas a convertir en un Dios, o nuestros amigos judíos ortodoxos, cuando traten de cuestionarte acerca de este asunto, hoy no tienen la respuesta completa todavía. Hoy alcanzamos nada más una pequeña probada de lo que implica la Trinidad, pero necesitamos entender el concepto de la Trinidad para poder explicarlo
cuando se nos demande de la razón que tenemos, de nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Adoramos a Jesús? Sí. ¿Adoramos al Espíritu Santo? Sí. ¿Adoramos al Padre? También. ¿Somos idólatras? No, porque son el mismo. ¿Ok? Entonces, el domingo, si Dios quiere, empezamos a estudiar el concepto de la Trinidad. Por lo pronto, hoy vamos a ponernos de pie y vamos a orar antes de pasar a la sección de preguntas. Si nos decimos monoteístas, vivamos en congruencia con eso, ¿verdad? Si realmente hay un solo Dios y Él es el creador de todas las cosas, entonces le pertenecemos. Somos creación suya. Y más adelante vamos a estudiar este tema, pero hay una responsabilidad para con el Creador con respecto a lo que nos ha dado y lo que nos ha permitido. Entonces, si te dices cristiano, pero no vives como una persona monoteísta y divides la adoración que das a algo más que no sea Dios, estás en pecado, aunque no te estés inclinando ante una imagen, ¿verdad? Cuando Jesús habló de las riquezas, nos dejan claro que una imagen no es la única forma en la que puedes idolatrar. Hay quienes ni siquiera les da tantita vergüenza y dicen que un artista es su ídolo, ¿verdad? Entonces seamos congruentes en esa parte y pidámosle a Dios que nos permita ser congruentes. No importa qué tan mal te sientas, qué tan enfermo estés, qué tan pobre y miserable seas, tienes que reconocer que lo que dijo Dios es cierto. De Él proviene todo. Y eso nos va a llevar al tema de entender quién es Satanás entonces, qué hace Él. Porque si las heridas y la sanidad y el mal y el bien, la angustia y todo proceden de Dios, ¿qué hace Él? ¿Qué hace Satanás? ¿Y por qué se le ha atribuido tanto poder que claramente la Escritura demuestra que no tiene? No puede leer mi mente, no puede de sí mismo crear lo malo, ni de hacer que te vaya mal. Entonces, ¿qué hace? Más adelante lo estudiaremos. Antes de ver a Satanás tenemos mucho que hablar de Dios y de entender quién es Él. Pero enfoquémonos hoy a orar para pedir congruencia, como ven. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos repartido lo que te corresponde solamente a ti. Todas las veces que te hemos negado el tiempo que merece el estudiar tu palabra o el tiempo para servirte y lo hemos dedicado a cualquier otra cosa. Señor, líbranos de tener dos señores. Queremos tener un solo Dios, un solo Señor. Servirte solo a ti, Señor. Concédenos entender lo que revelaste por medio de tus discípulos, por medio de tus apóstoles, para que entendamos la forma en que ellos entendieron. Permítenos concebir de una manera clara lo que parece complejo en el Nuevo Testamento en cuanto a las tres personas de la Trinidad. Concédenos entenderlo para nuestro beneficio y para dar respuesta a aquel que nos pregunte. Que podamos tenerlo en claro de manera que podamos explicarlo con facilidad, aunque es complejo. Enséñanos a depender solamente de ti, Señor, y a no tener ninguna otra cosa en el lugar que a ti te corresponde. Ni nuestros sueños, nuestros anhelos, ni nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras parejas. Que no haya nada por encima de ti, Señor. Como tú lo dijiste, si alguien ama más a padre o madre o hijos, no es digno de ti. Señor, obra en nuestras vidas para que tú seas nuestra principal prioridad, aún sobre nosotros mismos. Concédenos la congruencia que necesitamos, Señor, para que seamos reconocidos como hijos tuyos. Concédenos la disciplina y la fuerza de voluntad que se requiere para poder permanecer en tus caminos, porque hemos sabido, como tú lo has revelado, que tú que empezaste la buena obra en nosotros la terminarás hasta el día de Cristo. Así que confiando en ti, Señor, te damos gracias por lo que haces y por lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Aunque yo sé que las meras preguntas van a salir cuando veamos la Trinidad. Pero hasta este punto, ¿alguien tiene una duda? Acá adelante.
Sí, buenas noches. Buenas noches. Pastor, cuando el mandamiento, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, en alguna versión decía dioses además de mí, algo así. Nuestros opositores, que pues se puede decir que piensan, ¿verdad?, que no son tontos, argumentan, dicen, ya ves, o sea, el mismo Dios está diciendo que hay otros dioses, entonces, para que no se fuera... Claro que Dios no está diciendo eso, o sea, el que Dios diga no tendrás dioses ajenos de mí no está dando por un hecho de que existen otros dioses, o sea, sí es así, ¿verdad? No. Claro. Si Él dice que, como lo leímos, que Él es el único, dice, vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Eso claramente deja ver que cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, está hablando en el contexto de lo que la gente entiende como un Dios, pero al ver o leer lo que Dios dice, no hay otro Dios fuera de mí, entonces ahí se complementa, que en el contexto cultural les dejan claro que esos dioses no son permitidos porque no existen, ya que no hay ninguno fuera de Él. Sí. Las demás cosas que nos explicaste, pastor, podríamos pensar en cuando nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Ya metiéndonos en cosas de la Trinidad y todo eso, podríamos considerarlas, pastor, como ya las cosas celestiales que son un poquito más difíciles de entender para nuestra mente limitada. Son difíciles de entender, pero cuando habla en referencia a lo celestial, quisiera nada más que no se creyera que Jesús estaba a punto de decirles, revelarles algo nuevo. O sea, en el caso de la Trinidad no era nuevo, aunque no había sido explicado o revelado con ese detalle. Ya había referencias en el Antiguo Testamento y de hecho ya había doctrinas judías en cuanto a los dos Jehovás, que analizaremos más adelante. Es decir, si tú analizabas el Antiguo Testamento encontrabas que ya había sido revelado, aunque no con todo detalle, como se reveló por medio de la persona de Cristo. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya habían sido revelados, pero como en el caso de los fariseos, cuando hablaban del día de reposo y Jesús les dijo, no han leído en las Escrituras, y les lleva constantemente las Escrituras, haciéndoles ver el error que cometían al interpretarlas, que ya claramente estaba especificado y ellos, por medio de agregarle ciertas doctrinas de hombres y tradiciones humanas, llegaban a conclusiones diferentes. Creo yo que el concepto de la Trinidad va por el mismo camino. El considerar de cierta forma lo que es posible para nosotros y tratar de limitar a Dios en ese ámbito genera el problema de no comprender cómo es que Jesús era la imagen invisible, la imagen del Dios invisible. Pero cuando Jesús dice que revelaría las celestiales, o si les hablara de las celestiales, es claro que sería imposible de entenderlas por nosotros mismos. Jesús tendría que buscar una analogía, algo que nos haga entender en cierta forma nuestra limitación a qué se refiere en lo celestial. Por eso cuando le preguntaban sobre la resurrección de los muertos, decía, los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, como nosotros, pero no nos dice exactamente cómo es un ángel, ¿verdad? Sino que pone una analogía para que entendamos que no es ni hombre ni mujer, es algo más que no está claro en el universo conocido por nosotros, un ejemplo para poder aplicarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos hermafroditas, pero son hembra y macho al mismo tiempo, y un ángel no es eso. Un ángel carece de definición sexual, por así decir, no es ni hombre ni mujer. Entonces, ese tipo de analogías nos llevan a entender cosas celestiales que sería imposible de comprenderlas. Pero el concepto de la Trinidad no es algo nuevo, es algo que ya estaba revelado. Sí, bueno, hacía referencia, pastor, porque si nos dicen que 3 es 1, o sea, nunca vamos a entender. Si es difícil de explicar, pues con mayor razón es difícil de entender. O sea, ¿cómo voy a entender que 3 es 1? O sea, aunque me pasaron toda la vida, 3 es 1, 3 es 1. O sea, es que, señor, la verdad es que nos es casi imposible entenderlo y explicarlo. Por eso era mi comentario de considerarlo como parte celestial. Sí, es tan difícil como entender la eternidad.
No la podemos imaginar. Es decir, podemos comprenderla en cierta forma, que es, pero no podemos tener un ejemplo de lo que es. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando hablamos del amor, si Dios es amor, pero Dios estaba solo al principio, es imposible que Él sea amor, porque ¿a quién amaba? ¿Me explico? Si Dios es amor y estaba solo y luego creó las cosas y ahora sí las ama, el amor sería una consecuencia de la creación. No podría ser un atributo de Dios porque no tenía quien amar. Pero si es verdad que Dios es amor, tendría que amar antes de la creación. ¿Y a quién amaba? Por eso Juan, cuando dice el verbo era con Dios, nos habla de una relación cara a cara, de manera que sí había amor antes de la creación en la Trinidad. De otra forma, no tienes cómo relacionar a Dios y el amor como un atributo de Él. Precisamente lo que acabas de explicarnos, pastor, está relacionado con la siguiente pregunta. En cuanto a los 3 primeros versículos en el Evangelio de Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, se hace mención a la palabra Jesús, Jesús, Jesús. Mi pregunta es esta, ¿se refiere a, porque Jesús es en su naturaleza, cuando en la clase anterior nos pusiste el diagrama donde decía, el Hijo tiene forma divina, por así decirlo, y naturaleza humana. En esos 3 primeros versículos del Evangelio de Juan, pastor, no se está refiriendo a el Hijo, o sea, Jesús es el Hijo, pero en la parte humana. En esos 3 versículos primeros no está haciendo referencia a Jesús de carne y hueso que se encarnó de la Virgen María, dice, porque de hecho más adelante el Evangelio de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Estoy correcto en mi apreciación, pastor? O sea, porque sí, aunque se menciona la palabra Jesús, digo, no quisiera yo quedarme con ese mal entendimiento, decir, Jesús en carne, ya físicamente ya existía desde antes de la creación del mundo. No es eso lo que está diciendo el Evangelio, sino a su esencia divina, el Hijo como su naturaleza divina. Así es. Si es que Juan, antes de presentar a Jesús en la carne, lo presenta en la deidad. Te demuestra que es anterior al nacimiento virginal. O sea, Juan está acercándose a la persona de Cristo desde un punto de vista divino. Entonces, primero te explica quién es Jesús y luego te dice que tomó carne. De manera que el Hijo siempre ha estado, es eterno, pero su naturaleza humana no, ¿verdad? Porque un momento en el tiempo vino y tomó forma humana. Esa era la duda que querían más quedar bien claro. O sea, Jesús físicamente no existió, o sea, como cuerpo humano. O sea, el cuerpo de Jesús no. Así es, ok, para que no se... Jesús sí. Sí. Pastor, respecto a lo de la idolatría, hay personas que pueden, por así decirlo, adorar a Dios y tal vez si tengan el entendimiento, pues vamos a decirlo así, correcto, ¿verdad? De que adoran al único Dios, son monoteístas y todo, pero para eso se ayudan en alguna ocasión con alguna imagen. ¿Podríamos considerarlo eso también como idolatría? O sea, alguien dibujó pues algo y dicen, es que ese es Jesús, ¿verdad? Y ellos creen adorar al Jesús de la Biblia y al único Dios y todo, pero se basan en una imagen o usan una imagen. También eso se podría considerar como idolatría, porque es por el hecho de la imagen. Depende de cómo lo veas, porque si te fijas, ante la prohibición de imágenes, vemos que en el tabernáculo, el propiciatorio, tienes a 2 querubines, y de entre los querubines habla Dios. Entonces, tenías un lugar donde es el lugar santísimo con imágenes, y sin embargo no se adoraba a las imágenes, sino a Dios. Entonces, la imagen en sí no es el problema, sino el qué haces con la imagen. Y ya Isaías y otros profetas nos dan ejemplos muy claros del problema con las imágenes. Si un hombre sale a cortar leña, parte de leña lo usa para el fuego y con la otra se hace un ídolo. Y luego se postra y le dice, tú me has creado. Eso es lo absurdo, el pensar que en una imagen hay poder o que realmente representa que ahí está Dios, es lo que hace que la imagen sea adorada o que sea considerada un ídolo. Pero el hecho de que haya una estatua o que haya una cruz,
en sí no es ningún problema, sino que se hace con la imagen. Gracias. ¿Alguien más? Allá. Por eso hay iglesias cristianas reformadas que tienen cruces y muchos las ven y rasgan sus vestiduras. ¿Cómo? No, espérame, es que eso no es el problema. Necesitas ver qué están haciendo con esa cruz. Si la gente pasa y les soba o algo, dices, no, pues ya tienes un problema. Sí, buenas noches. Mi Buenas pregunta es más bien, no sé si usted haya escuchado el credo católico, Ujú. sí, que dice que creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Dios Dice verdadero. Dios verdadero, engendrado, no creado. Antes decían consubstancial al Padre y después lo cambiaron a de En la la misma naturaleza que Entonces, el Padre. por decir esa afirmación, nosotros estamos de acuerdo, De ¿no? acuerdo. Con lo que dicen. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a Ajá. vivos y La muertos. única parte donde como que dije, yo me puse a recordarlo, donde dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, ahí sería lo único, es que no por todos. No por bueno. todos. Porque yo me puse a repasar. En un sentido estricto, Ajá, sí, dije, pues no por dice todo. todo bien. O sea, como que no encontré nada contradictorio, pero es correcto que Él es engendrado y no es creado. No creado. Más adelante veremos cuando analicemos la persona de Cristo, nos vamos a enfocar en esos pasajes. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Cerramos el tema.